Amados hermanos y amigos de la fe, gracias por estar con nosotros una vez más en esta semana, en un tiempo de meditación. Vamos a estar cubriendo en las Sagradas Escrituras. Habíamos comenzado, o mencionamos mejor dicho, de que íbamos a tener una serie de estudios acerca de la iglesia. Y ya comenzamos la semana pasada, ahora queremos hablar acerca de la oración. La oración, ahora la oración, como conocemos muchos de nosotros, es muy importante en la vida del cristiano. Y la actividad pues siempre ha sido de orar los unos por los otros. Y en eso es de que nosotros nos fortalecemos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Así que esto es algo muy especial, muy primordial en la vida del cristiano. Y en términos de unidad, la iglesia se fortalece cuando oramos, especialmente los unos por los otros. La actividad del cristiano pues es de orar siempre. Tenemos escrito ahí en las Sagradas Escrituras de que tenemos que orar sin cesar. O sea que tenemos que estar en una actitud de oración siempre. Así pues nos fortalecemos, no solamente nosotros, sino toda la iglesia, ¿verdad? Algunos tristemente acuden a la oración solamente cuando están en necesidad. En lo cual es bueno venir delante de Dios cuando hay necesidad, pero sí, estemos nosotros siempre en la práctica de orar siempre. Y cuando oramos nosotros por otras personas, ¿no? Si oramos por la iglesia en general o por las necesidades de otros, sacamos ese enfoque que tenemos en nosotros mismos. Y ya no tenemos esa carga de nosotros. Acordémonos que estamos orando los unos por los otros y quizás alguien más está orando por usted. Así que es muy importante que nosotros conozcamos quizás la necesidad de otros en la iglesia y estemos intercediendo por sus necesidades. Déjenme decirle algo. Quizás se puede estar pensando, bueno, yo no sé orar. Si usted sabe hablar, sabe orar. Porque eso es lo que significa hablar con Dios y esperar que Él le conteste. Así que si usted puede tener una conversación, pues eso es lo único que se necesita. Hablar con Dios. Y fíjense de que no tiene que utilizar palabras vislumbrantes o asombroso o que sean palabras teológicas. Nada de eso. Mire, Dios está mirando la sencillez de su corazón. Con qué ánimo usted viene, con qué deseo de hablar con Él. Y obviamente eso es lo que mira pues nuestro Dios. Dios no mira lo exterior de las personas, Él mira nuestro corazón. Y algo más, de que si usted conoce de que antes de que nosotros vengamos a Él, Él ya sabe lo que le vamos a decir. De todas maneras quiere escucharnos de nosotros, para estar en conjunto, para estar en unidad en la oración. Así que vamos a estar en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Si ustedes tienen su Biblia, abran ahí a Efesios capítulo 3. Vamos a concentrarnos en una oración aquí que Pablo hace o intercede por el pueblo de Efesios. Así que Efesios capítulo 3, comenzando con el versículo 14. Si están listos, entonces la palabra de Dios se lee así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Miren esto y vamos a hablar de estos 3 versículos primero, pero luego vamos a continuar con los otros versículos que completa esta oración que Pablo quiere levantar por los efesios a Dios. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Bueno, sin duda, una de las debilidades que existen en la iglesia es de no tener tiempo para orar. Y eso en realidad, pues, si se puede decir, miren, yo estoy muy
ocupado para estar orando, entonces es que en realidad está muy ocupado, no tiene el tiempo necesario para dedicarle un tiempo a Dios. Acordémonos de que es nuestro crecimiento espiritual acercarnos a Dios. ¿En qué tiempo lo haga? Bueno, es irrelevante, solamente de que nosotros busquemos de Dios. Usualmente las personas con las que yo converso pues dicen que lo hacen, le gustan hacer temprano en la mañana, así como Cristo Jesús lo hizo también. Así que mire que tenemos que nosotros darnos cuenta que en este mundo tenemos muchas ocupaciones, muchos entretenimientos también. O sea que si nosotros nos damos cuenta y en nuestro alrededor, no es que nadie de ustedes lo haga, ¿verdad? Pero están siempre ahí con el teléfono, ya sea en jueguitos o ya sea en algunas otras cosas, que en realidad ocupa el tiempo, o mejor dicho, resta el tiempo para que nosotros le podamos dedicar al Señor. Ahora, la oración que el apóstol Pablo expresa no tiene cabida en las personas que están pensando en sí mismo en una forma egoísta, sino de que refleja el amor hacia los demás. Cuando nosotros pues oramos por otro, estamos nosotros expresando el amor que el Señor pone en nuestros corazones y hacia los demás. Vemos nosotros esta oración, ¿no? Que comenzamos aquí leyendo en el versículo 14. Y lo primero que nos llama la atención es la forma desinteresada del apóstol Pablo, ¿verdad? Intercediendo por los efesios. Ahora, y eso es lo que hace. Pablo pide que Dios obre en su plenitud a favor de los cristianos. Lo primero que debemos hacer como cristianos, orando por otros, es interceder por ellos en el nombre de Dios, ¿verdad? Acudiendo nosotros a la Santísima Trinidad. Aquí en los versículos que leímos con anterioridad, ahí podemos encontrar nosotros al Trino Dios. Si ustedes se dan cuenta, lo encontraron. Miren ahí, el versículo 14 habla acerca ahí de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y al final del versículo 16 se hace mención también del Espíritu. Así que nosotros nos venimos a presentarnos delante de Dios, obviamente orarle a Dios y también en todas las funciones del Trino Dios. Quizás pues se cometa un pequeño error cuando solamente se clama a una sola persona de la Trinidad. Si nosotros clamamos a Dios, pues obviamente el Trino Dios obra en lo que nosotros estamos orando o pidiendo. Ahora, Pablo pide que el cristiano sea fortalecido en el hombre interior. Hay cosas en nuestro interior, pues obviamente que necesita esa fortaleza, ¿verdad? Especialmente del Espíritu. ¿Para qué? Para vencer todo aquello de las pruebas que nosotros podamos tener en cualquier tiempo. Pablo pide que el Espíritu Santo y Cristo se manifieste en el cristiano. Cuando leemos esta oración, si se da cuenta ahí en estos versículos, podemos ver que Pablo tiene un concepto muy grande de Dios. Pablo confiesa de Dios, de quien toma nombre, si leemos ahí, toda familia en los cielos y en la tierra, reconociendo que es para beneficio de toda la humanidad ir a Dios en oración. La iglesia pues debería de reconocer esto, porque en sí necesitamos nosotros orar por todo lo que está ocurriendo en el mundo entero también. Mire, en estos tiempos tenemos esta pandemia que se ha manifestado y ya llevamos algunos meses en esto, y no es solamente en nuestro lugar, sino mundialmente, ¿verdad? ¿Podemos orar por esto? Seguro que sí. Y obviamente la familia se extiende alrededor del mundo entero y todos pueden ser afectados. Es más,
estamos orando nosotros por la humanidad también y por todo lo que Dios está haciendo. Hay persecución en otra parte del mundo también. Miren que recientemente estábamos escuchando lo que ocurrió allá en Libia, esa explosión de que murieron muchas personas y hay muchos heridos. Así que cuando nosotros escuchamos algo así, debe conmover nuestro corazón y enseguida pues doblar nuestras rodillas, así como comienza escribiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y eso es algo de que no mencioné, pero de todas maneras nos dice ahí, en esto, comenzando este versículo 14, que Pablo dobla su rodilla. Entonces nos damos cuenta de que la forma en que él venía delante de Dios, se arrodillaba. Ahora, si no podemos arrodillarnos, pues obviamente podemos hacerlo parado, sentado. De todas maneras, Dios está mirando el corazón. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de doblar nuestras rodillas, ¿por qué no? Eso es una señal de humillación delante de Dios. Y queremos venir en humildad delante de Dios para que Dios pues sea exaltado. Vamos a continuar en nuestra lectura, el segundo punto que queremos hacer. Fíjense que nos quedamos ahí en el versículo 17 y vamos a comenzar a leer el versículo 17, la segunda parte, ahí donde dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, eso es una palabra clave. Versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Palabras lindas del apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Pero bueno, él ya era muy conocedor acerca, y ya tenía esa relación bien estrecha con Dios. El cristiano, nos dice aquí, como nos habla el apóstol Pablo, es arraigado y cimentado para poder sentir el amor de Dios. Pero ¿qué significa estas dos palabras muy importantes? Porque estaba meditando y obviamente estas palabras quizás no estén en nuestro vocabulario, pero tenemos que saber qué es lo que significa, qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Arraigados significa afianzarse. Significa agarrarse, ¿verdad? Ganar firmeza, echar raíces. Ustedes saben cómo los árboles tienen sus raíces bien arraigadas por debajo de la tierra, ¿verdad? Y cimentados, como dice aquí, pues es de sentar las bases o principios o consolidar entonces lo que se está haciendo, o la idea que nos quiere dar el apóstol Pablo, ahí donde dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos nosotros enraizados en el amor de Dios. Eso es lo que nos da a entender aquí. Y en el tiempo de Jesús, si nos damos cuenta, los judíos pues buscaban señales y milagros de parte del Señor Jesús. Por eso es que eran un poquito escépticos, ¿verdad? Ellos querían reconocer, ellos querían saber que venía de parte de Dios. Y Cristo reconoció estas clases de señales, ¿verdad? Que en la fe se podría hacer un poquito no reconocer acerca del Señor, porque no ha habido el amor de Dios en aquella persona, ¿no? Especialmente aquellas personas que recién comienzan a caminar en las cosas de Dios. Ahora, Pablo aquí también está consciente de esa deficiencia que hay, ¿verdad? El creyente, pues, como usted y yo, si ha aceptado a Cristo como su Salvador, no necesitamos demostraciones alguna de milagrosa quizás. Nosotros tomamos todo esto por fe. Nosotros aprendemos en la Sagrada Escritura todo lo que ha sucedido y todo lo que está escrito aquí, nosotros lo aceptamos. Y necesitamos pues obviamente estar nosotros conscientes de este amor de Dios, también estar convencidos, ¿verdad? Ahora, el cristiano necesita sentir el amor de Dios en comunidad. ¿De qué otra manera pudiera ser, no? El apóstol Juan
nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que podemos darnos cuenta de que la acción de Dios, del Padre, nos los demuestra en acción, enviando a su Hijo. Porque si fueran solamente puras palabras, no podríamos nosotros tener ese respaldo de ver el amor de Dios en acción. Así que tenemos escrito esto como el amor de Dios que se manifiesta enviando a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, si no hubiese habido el sacrificio, el amor de Jesús sería solamente una palabra vacía, ¿verdad? De la misma manera, solo con todos los santos se puede comprender cuál sea la anchura. Mira como dice acá, ¿verdad? Para que sea, y vamos a mirar, versículo 18, mire lo que dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea, nosotros cuando nos unimos, venimos a estudiar de su palabra, a discernir, a enseñarnos los unos a otros acerca del amor de Dios. Yo sé que quizás no lo podamos entender en su plenitud, pero venimos nosotros a hablar acerca del amor de Dios, especialmente cuando escuchamos los mensajes, ¿verdad?, acerca del amor de Dios. Y obviamente todos tocan el amor de Dios porque hablamos siempre de lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí Pablo pues está describiendo este amor de la manera más amplia que pudiera imaginarse. Ahora miren lo que nos dice también y nos recuerda Juan, especialmente en primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y así como nos adentramos nosotros a conocer de Dios, obviamente a través de la lectura, de la oración, del enseñarnos los unos a los otros, entonces vamos a tener este amor de Dios que podemos compartir con los demás. Y esto es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando se habla acerca de unas formas espaciales, ¿quién puede medir el amor de Dios? ¿Qué profundidad puede tener? Pero sí sabemos que el amor de Dios sobrepasa todos los límites que nosotros podamos aún captar en nuestra mente. Nuestra mente finita, que es muy pequeña. Quizás no podamos nunca hasta que pasemos delante de la presencia de Dios. El cristiano debe o necesita, mejor dicho, saber que Dios expresa su amor en Cristo, ¿no? Juan, el apóstol Juan pues nos reta a contemplar este amor, porque fíjense lo que dice también en otro lado: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Dios Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ese es el amor ya manifiesto de parte de Dios, en el cual nos da a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que viene a Él y acepta a Cristo Jesús, pues podamos tener vida eterna, ¿verdad? Y en eso es que se manifiesta el amor de Dios. Y Pablo pues aquí nos invita a que profundicemos nuestro aprecio del amor de Dios, aunque sabe que es imposible captar pues su inmensidad, ¿no? Pero de todas maneras el amor de Dios es el que nos da por medio de su Hijo Jesucristo y sobreabunda en nosotros. ¿Podríamos tener todo el amor de Dios? No, porque obviamente es infinito. Él tiene todo esto, mucho más de lo que nosotros aún podemos tener en nosotros mismos. Vamos a continuar en el siguiente punto, en los últimos dos versículos que queremos leer ahí en Efesios 3.
Vamos al versículo 20-21. Mire lo que nos dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, y eso es lo que estamos hablando, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Seguro. Y fíjense que a lo largo de los siglos el ser humano ha alcanzado lo que pareciera ser imposible, ¿verdad? Porque cuánto ha hecho, mejor dicho, el ser humano. Sí, ha llegado hasta la punta de la montaña más alta que hay aquí en el mundo entero y ha hecho tantas cosas, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Los hombres redimidos de Dios, los cristianos, nosotros pues ahora tenemos los recursos necesarios para escalar las alturas del amor de Dios. Existen todas clases de instrumentos, tenemos mucho material en lo cual nosotros podríamos estudiar. Nada suplanta la palabra de Dios, la Biblia, y debe ser suficiente, pero obviamente hay hombres y mujeres de Dios que han escrito acerca del amor de Dios, y todo este vasto conocimiento podríamos nosotros utilizarlo para entender mucho mejor acerca del amor de Dios. Aquí Pablo pues expresa su gratitud al Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Recordemos que cuando nosotros pedimos algo, obviamente el Señor nos los da y aún en abundancia. Ejemplo, vamos a recordar cuando Salomón pidió sabiduría. El Señor le otorgó la sabiduría que estaba pidiendo y aún mucho más que eso. Si conocemos acerca de Salomón, así pues, miren que todo esto le pertenece a Dios y Él pues es el Dios del oro, la plata y todo lo que podamos ver aquí, las piedras preciosas, todo le pertenece a Dios. Así que lo tiene a su disposición todo en abundancia. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, a orar a Él, pues obviamente podríamos esperar que Él nos conteste en una forma abundante. Que nos conteste primeramente. Y yo creo que con eso nos sentiríamos satisfechos, ¿verdad? Que nos conteste. Y obviamente cuando contesta, pues es una forma abundante. Ahora, Pablo también lo lleva al siguiente nivel, ¿verdad? Porque este es el objeto de la iglesia por todas las edades, donde nos habla ahí por los siglos de los siglos y amén, ¿verdad? Así que ha sido verdadero desde los mismos comienzos, desde cuando se instituyó la iglesia como conocemos y hasta los tiempos de hoy. Así que, y va a seguir después de nosotros también, ¿no? Hablando ahora de la iglesia, Cristo prometió de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia está destinada a glorificar a Dios por la eternidad. Dios espera nuestra adoración en una forma congregacional, en una forma individual y como estamos hablando de la iglesia, pues obviamente y especialmente cuando nos congregamos los domingos, ¿verdad? Dios espera de que todos sus hijos vengan a alabar el nombre de Dios. Y así pues nosotros tomamos el reconocimiento de que pertenecemos a un solo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos nosotros entender y de estimularnos los unos al otro acerca del amor de Dios y también para aprender pues de los unos de los otros. Acordémonos de que todos tenemos del mismo Espíritu de Dios, ¿no?
y podemos enseñarnos los unos a los otros. Si nosotros miramos las Escrituras y queremos encontrar discernimiento acerca de su palabra, podemos ayudarnos los unos a los otros. Y bien, esto es lo que nos damos cuenta, pues esta oración de Pablo, la que está haciendo o intercediendo por los efesios, es la que nos va a guiar a nosotros también en alguna forma, ¿verdad? Y cuando nosotros oramos por algún grupo, sector o alguna necesidad muy en general, y especialmente por la iglesia, ¿verdad? Y si usted está en alguna iglesia, pues por la iglesia local en la cual está involucrada en sus alrededores para hacer la obra de Dios. Vamos entonces a evaluar siempre cuáles son las necesidades, no solamente de la iglesia, sino de la comunidad en sí, para ver cómo nosotros podemos demostrar el amor de Dios hacia afuera. Porque eso es lo que nos llama a ser Dios, ¿verdad? Y ahora con su amor, teniéndolo en nuestros corazones, podemos dar de ese amor hacia los demás. Así que queda en nosotros, ¿no?, a manifestar de ese amor, aún a los que no están cerca de nosotros también. Si ustedes tienen personas lejanas, como gracias a Dios, miren lo que ha hecho Dios en este tiempo, de que ahora puede salir su palabra a otros lados. Y aquí pues me recuerdo que otros nos están escuchando también, especialmente de allá de Orlando, que nos mandan mensajes de aliento y firmeza, y le agradecemos a todos los hermanos que nos están escuchando y todas esas palabras de aliento que escuchamos de parte de todos aquellos que nos escuchan. Eso nos lleva a nosotros como iglesia, ¿verdad? Y yo sé que es el amor de Dios que pone en sus corazones para animarnos a nosotros. Gracias le damos entonces a Dios por su amor y por sus misericordias, y porque lo pone en el corazón de cada uno de sus hijos. Así que con esto concluimos. Vamos a orar en este tiempo, porque obviamente estamos hablando acerca de la oración de los unos por los otros, especialmente por la iglesia y la actividad de la iglesia en la comunidad, y también con todos los creyentes. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y pongámonos delante de la presencia de Dios. Amado Dios, bendito sea tu nombre, Señor, y gracias, Padre, porque conocemos de tu amor y sabemos de que tú nos estás, Padre, llenando, Padre Santísimo, a través de tu Espíritu, Señor, y por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, en la cual nos muestra el amor de que tú nos hablas en las Sagradas Escrituras. Gracias por la salvación que nos has extendido a cada uno de tus hijos, Padre Santísimo, y ahora con este amor nosotros queremos también interceder por otros que están en necesidad, Padre. Mira, Dios, te presento la pandemia, Señor, que nos está atacando en este tiempo y por todos lados, Señor. Te pedimos, oh Dios, de que tengas misericordia. Mira todo lo que han sido afectados en los hogares. Mira aquellos que están enfermos en este momento, de que tú les sanes, Padre, y que en alguna forma ellos puedan voltear sus ojos al cielo y buscar de ti, Señor, viniendo en arrepentimiento, Padre Santo, por alguna desviación, Padre Celestial. Padre, asimismo por todo lo que han sufrido, Señor, en desgracias mundiales como esta situación allá en Libia. Padre, te pido también por los que están siendo perseguidos en los países del África, musulmanes y todos aquellos que están también percibiendo aquellas persecuciones indirectas, Padre. Oh Señor, todo esto lo pedimos, lo ponemos en tus manos, Señor, ayúdanos y que nosotros podamos en alguna forma hacer algo al respecto, Padre. Pero desde ya sabemos de que tú nos estás escuchando y, Padre, intercediendo por el mundo entero. Padre, queremos de que tú obres, Señor, con tu brazo extendido, Señor. Tú sanes la tierra, tú nos bendigas, Señor, que la naturaleza, oh Padre Santísimo, que está a tu disposición, oh Señor, tú las uses para bendecirnos, Padre, día tras día.
Mira por todos los que nos están escuchando en este momento, Señor, los que nos están viendo a través de las redes sociales, y ellos tendrán su petición también. Miren sus corazones, bendíceles, dale la paz y la tranquilidad que todos anhelamos, Padre. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, muchas gracias entonces por la sintonía. Tenemos otra cita la próxima semana, y también pues síganos en las redes sociales si no están cerca nuestro, pues para que reciban de la palabra de Dios también los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Si están cerca, pues visítenos, si no están asistiendo a alguna iglesia, ¿verdad? Bueno, que Dios les bendiga rica y abundantemente.